Bueno, regresamos en este panorama de la mañana cuando son las 8:09 y vamos a recibir temprano hoy nuestro primer invitado. Siempre que viene por acá aprendemos bastante sobre economía. Y es el maestro Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Economía de la UAS y un amigo de este espacio que siempre, cada cierto tiempo, nos acompaña por acá. Bienvenido, maestro. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes. Ustedes son, ahora mismo, están en el on top. Gracias. Y eso es importante. Y además son jóvenes comunicadores que yo entiendo que son parte de estos tiempos. Y la verdad que uno se siente obviamente muy contento con Gracias, ustedes. maestro. Vamos. Que el próximo vicerrector de la UAS. De la UAS, sí, claro. Administrativo. Claro. Con el señor Asjana. Así es. Sí, rector en primera vuelta. Así es. Maestro, vamos a iniciar analizando un poco inicio de año 2026. Siempre los temas económicos están en el centro del debate porque representa el día a día de las familias, de los trabajadores, de las personas, el costo de vida, todo en el país se mueve por la economía en el mundo. El Banco Central, como de costumbre, proyecta a inicio de año que vamos a crecer un 4% en el 2026, cuando el 2025 el crecimiento fue de alrededor de 2.2. Sí, 2.2. Yo decía, pero ¿cómo vamos a tener un rebote casi para duplicar el crecimiento cuando el contexto internacional con el que ha iniciado el año no puede ser peor? Eso afecta a los mercados, lleva un tema de nerviosismo, pero también el tema del gasto de capital del gobierno que está presupuestado es el mismo del año pasado, cuando se dejó de ejecutar el 20% el año pasado. Claro. ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer con ese contexto, maestro, una varita mágica de que para que la economía este año crezca más de un 4? ¿Qué hay que hacer? Vamos a explicarle a la gente para que la gente entienda esto y que haya cuarto en la calle, que no hay. Mira, la situación de este año, igualmente el año pasado, que generalmente los pronósticos de las instituciones multilaterales, Banco Central, ¿verdad? Banco Mundial, Fondo Monetario, se han tornado muy optimistas, vamos a decir. Pero en estos mundos, en estos tiempos de incertidumbre, hay que siempre tener mucho cuidado. ¿Qué ocurrió el año pasado? Bueno, el año pasado se pronosticó un crecimiento de 4.5 y a la medida que fue pasando el tiempo se fue recortando y posiblemente la economía el año 2025 terminó un crecimiento de 2.2, 2.3. Este año el Banco Mundial ha dado unas declaraciones diciendo que la economía dominicana puede crecer 4.5 y entonces dice puede crecer 4.5 si hay un incremento de la inversión extranjera. Creo que así dice el comunicado. Entonces uno dice, bueno, el entorno internacional, esa incertidumbre se ha acercado un tanto a la región. Todos sabemos cómo se inició el año. El presidente Donald Trump, Estados Unidos, interviene parcialmente en Venezuela, pero además amenaza a Colombia, amenaza a Cuba, amenaza a México. La República Dominicana está en el centro, es decir, ese es el Gran Caribe. Y si bien es cierto que quizás el objetivo hasta ahora establecido por el presidente Trump es tener un control del petróleo y que esa variable es importante para la República Dominicana en el sentido de que si eso ocurre, claramente va a haber una tendencia hacia la baja del petróleo y eso puede beneficiar por ese lado a la República Dominicana. Pero por el otro lado, por el tema de las tensiones políticas, el hecho de que el Caribe esté en el centro y la República Dominicana esté dentro de ese contexto, claramente puede afectar los flujos de turismo y puede afectar la inversión extranjera, que son dos variables fundamentales. No hay que olvidar que el turismo el año pasado, en términos del valor agregado, su crecimiento fue menor que en el 2024, a pesar de que los visitantes fueron mucho más. Pero el componente de aquellos turistas extranjeros que vienen y duran más tiempo, permanecen más tiempo, que son los no visitantes extranjeros, claramente, los que vienen pero que no son no residentes, eso te duran
10 días, 15 días, 20 días y te gastan más. No es lo mismo que los cruceristas. Los cruceristas vienen, duran horas, muchas veces se quedan dentro del barco, la mayoría, y entonces todo eso de una forma u otra le quita capacidad a la economía para encadenar o al turismo para encadenar. Entonces, eso es un elemento que también puede influir con respecto a las expectativas de crecimiento. También hay otro elemento importante. En el presupuesto del año 2026, de este año, se establece un crecimiento del PIB, del gasto de capital de 2.5 con respecto al PIB. Bueno, es el mismo del año pasado. Y lo importante es, en este caso, es que se ejecute y se alcance esa meta, porque algunas veces se establece 2.5, 2.6, sin embargo, en términos de ejecución, termina en 2.1, 2.2 por debajo. Y yo creo que es una variable fundamental por el hecho de que gran parte de la incertidumbre afecta mucho al sector privado. El consumo privado, la inversión privada, el año pasado, obviamente que el consumo fue mucho menor, el consumo privado y la inversión privada mucho menor que en el año 2024. Entonces, si el sector público, en este caso, si el Estado no tiene una política activa de inversión pública y que ejecute lo que se ha programado, claramente eso también le quita capacidad a la economía para crecer o alcanzar las metas. Eso siempre nosotros tenemos que tenerlos en consideración en estos contextos donde hay un proceso de incertidumbre, las economías de atonía de la inversión a nivel mundial, porque ante estos conflictos geopolíticos, claramente las inversiones se ralentizan. El que quiere invertir en un gran proyecto y observa que hay una amenaza cerca de la región de la República Dominicana, entonces sencillamente paraliza esa inversión, la pospone. Entonces son elementos que yo creo que hay que tomarlo en consideración en estos contextos. Los pronósticos, eso está muy bien, pero evidentemente no son palabra de Dios. Están en un entorno extremadamente muy frágil y van cambiando de manera muy continua. No, eso no quiere decir que la economía dominicana esté en crisis, no está en crisis, pero obviamente necesita un impulso importante para retornar otra vez su senda de crecimiento cercano al 4.5, al 5%, que es hasta ahora su crecimiento potencial. Y eso es un elemento que en esta coyuntura hay que observarlo y que el Estado tiene que jugar un rol importante ante esta situación. Si no lo hace así, entonces el sector privado no va a se rezaga. Profesor, el dólar, el año pasado hablaban, se decía mucho que el dólar iba a llegar a 75 por 1 y eso generaba como una situación de tensión. Claro. Entonces, bueno, no cerró así y de hecho lo estabilizaron. ¿Qué se proyecta para este 2026 del dólar y las repercusiones que va a tener en la economía dominicana? Mira, en el presupuesto del 2026 se asume un dólar de 65 por 1. Yo creo, y las proyecciones que nosotros hemos hecho, que podría estar en esa vecindad o en todo caso podría ser un poquito más, dependiendo de cómo sea el comportamiento de la política monetaria. El año pasado la política monetaria fue un tanto muy zigzagueante y eso generó cierta volatilidad en el tipo de cambio. Recuerden ustedes que el Banco Central en un momento determinado el tipo de cambio llegó a estar a 58 por 1. Después luego dio un salto, 63, 64, y eso generó una gran volatilidad. Entonces, el Banco Central, básicamente respondiendo a, o como una reacción de los bancos centrales ante la política monetaria en Estados Unidos, recuerden ustedes que hubo una serie de recortes y el Banco también Central comenzó a hacer recortes en su tasa de política monetaria. Pero esos recortes que se hicieron, evidentemente generó una especie de un margen muy grande entre la tasa de interés del mercado, en este caso la activa, y la tasa pasiva. Es decir, generalmente la tasa pasiva bajó muchísimo y la tasa activa se quedó
un tanto alta. ¿Qué ocurre cuando hay ese spread? La tasa pasiva es aquella que el banco te paga a ti cuando tú haces un depósito. También, cuando los bancos centrales emiten un certificado, en este caso financiero, lo emiten a una tasa muy baja. Entonces, ¿qué tú haces como reacción? Tú dices, espérate, yo no encuentro un rendimiento adecuado para mis recursos, y tú lo que haces es que retiras recursos de tus cuentas, o no inviertes en un certificado financiero del Banco Central porque sus tasas no son atractivas, y transforma esos recursos ¿en qué? En dólares. Y eso obviamente presionó, claro, te incrementó la demanda y el tipo de cambio hacia el alza. Producto de una política monetaria que obviamente tuvo muchos elementos de volatilidad y envió esa señal al mercado. Entonces, todo eso hay que corregirlo. Y este año es un año que en Estados Unidos van a haber situaciones que nosotros tenemos que observar y darle seguimiento, y nos van a afectar. Miren, ahora mismo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos está siendo sometido a la justicia por un tema de una construcción que se están haciendo. Entonces el secretario de Justicia de Estados Unidos lo han sometido. Pero en el fondo el presidente Trump no lo va a dejar para un próximo mandato. ¿Por qué? Porque el presidente Trump quiere que siga bajando las tasas de interés. A la fuerza. A la fuerza. Entonces, oye bien, ahora mismo eso está, o sea, la tasa de referencia, vamos a decir, está en 3.50, 3.75. Si eso sigue, si hay una tendencia hacia la baja, entonces eso también va a tener una repercusión en la República Dominicana, donde el Banco Central tendrá que incidir para que las tasas de interés aquí sean más bajas. Eso es bueno para el sector privado, eso es bueno, pero ojo también, eso significa que tampoco las tasas de interés pueden ser tan bajas, porque eso te puede generar una situación donde resultaría poco atractivo, profesor, que en la República Dominicana entraran capital de los Estados Unidos. Con la tasa de interés. Y al revés, que salieran obviamente. Con la tasa de interés de referencia del Banco Central, una inquietud que yo siempre he tenido. La bajan y baja medio punto, pero eso no se traduce en mis préstamos, en ningún préstamo. ¿Por qué? O sea, yo veo que el banco... a la hora de tomarlo... Nada, no. O sea, yo tengo un préstamo, una tasa de un 17, y yo veo que el Banco Central bajó su tasa de referencia medio punto, y mi préstamo no baja. Mira, Dani, nunca baja los préstamos, siempre suben. Eso es una expresión de cómo es el mercado financiero en la República Dominicana. Hay que decirlo, es un mercado concentrado. Es un mercado de altas ganancias. Abusivas. Pero entonces no le importa lo que pasa en Estados Unidos. El sector financiero ha crecido durante los últimos años el doble de la economía dominicana. ¿Usted sabe cuál es la pregunta que va ahí? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí debe de entrar el tema de la competencia, que hay una institución que se debe encargar para eso. La superintendencia. Para regularizar, obviamente, los elementos. No lo hace. ¿Verdad? No. Maestro, que lo grande no es eso. Usted va a colocar un certificado financiero en dólar o en pesos, y la tasa no en el piso es muy pírrica. Una decir, disparate. Claro. Pero cuando tú vas a coger un préstamo, pero te oiga matan. esto, y te la rebajan y te la están tirando a la baja. Pero cuando tú vas a coger un préstamo, tú tienes una tasa de un 18. Alfredo, hipotecario, está un 14, un 15. Estamos diciendo que ese margen un abuso perjudica a aquel que va a hacer una inversión, y va a comprar un certificado. No, pero tú no dices y no te paga nada. Entonces, eso el sector financiero ha crecido el doble, matando a la gente. Entonces, y no hay un ente regulador que lo lleve, que abogue por la gente. Eso es. Gente perdiendo propiedades porque la tasa nadie la puede pagar. Entonces la economía está complicada, la tasa por el... Maestro, el Banco Central dice que la tasa de referencia bajó un punto. Medio 0.5. Pero los bancos ni caso le hacen esa vaina. No, que las tasas no bajan tanto. No los lleva y entonces nuestra tasa de referencia es la de los Estados Unidos. Pero allá a nosotros no importa lo que pase por ahí, porque es la de referencia. Y déjeme pero decirle, al final, en Estados Unidos también hay un tema. Es el mismo tema. Hay un tema, señores, muy fuerte con las tasas de interés que cobran los bancos
en la tarjeta de crédito. Bueno, el presidente Trump ahora mismo acaba de amenazar a ese sector incluso y ponerle un tope. Es que es una cosa, es como un 20, es como un 20, 21. Entonces, una locura. Eso es un tema, obviamente, que también trasciende. Querido, sí. Bienvenido. Mire, a propósito de lo que usted decía de las proyecciones, totalmente de acuerdo, porque no tan solo influye la capacidad que tenga el sector económico de trabajar con la economía, sino factores externos. Claro. Y por eso es muy... No es que tú no lo controlas. Exacto, y por eso es muy atinado lo que usted dice. Pero hay algo que yo quisiera que usted, desde su expertise, me dijera sobre el crecimiento, independientemente de que no se pudo obtener el puntaje que se esperaba, lo que se había proyectado, versus los países de la región. ¿Cómo está el país en comparación? Mira, tú sabes que generalmente eso es un tema interesante que tú has planteado. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿y por qué la República Dominicana creció menos, por ejemplo, que las economías de la región, que la de Centroamérica? Que son estructuras económicas diferentes. Por ejemplo, los dos sectores aquí más fundamentales en los últimos años y el más preponderante es la construcción. La construcción representa el 15% del PIB. Luego está el sector turismo. ¿Qué pasó con la construcción? La construcción es un sector muy propenso a tasas de interés. Si las tasas de interés son altas, como un sector que se trabaja con financiamiento, con crédito, apalancado, entonces sí, el dinero es costoso, claramente que va a afectar los proyectos que se pueden aperturar. Pero además también, tasa de interés hipotecaria relativamente alta y te afecta la demanda, porque la gente dice, espérate, yo no me voy a meter en un proyecto hipotecario cuando me están cobrando una tasa de interés. Para perderlo. Entonces, eso ralentiza ese sector. Y además, si tú le sumas los incrementos en los costos de los materiales. Por lo tanto, son dos elementos que incidió para que el año pasado un sector, el más importante, con un gran encadenamiento, tuviera incluso crecimientos negativos en varios meses consecutivos. Y por eso fue que el Banco Central tuvo que básicamente ir en auxilio de un conjunto de sectores haciendo un estímulo de 82.000 millones de pesos. Que no se vieron. ¿Y por qué, maestro, que cada vez que el gobierno pone los cuartos de encaje legal, se quedan en la misma mano? Antes de que lo anuncien, estoy yo llamando a la ejecutiva mía. Mira, viene una vaina por ahí, cuidado. ¡Adelante! Así es. ¿Por qué? Esos son los elementos que nosotros, y falta de transparencia en muchos aspectos que hay. Este es un país de filibusteros, pero de piratas, de corsarios, ladrones. Este es un país de ladrones vulgar, de la oligarquía ladrona. Y si yo estoy de acuerdo con los empresarios, pero este es un país de oligarquía ladrón, de ladrones. Mira, tú sabes lo que yo estaba sacando aquí. Pero un tema de regulación también. Pero espérese, maestro. Porque el Estado también regula. Maestro, claro, pero que el Estado que le permite que sean ladrones. Maestro, yo estaba sacando aquí, buscando mi problema. Tasa un 25, un préstamo. ¿Tú tienes un préstamo un 25? Un 25. Sí, pero sí, con sí. pistola Espérate, ese no es hipotecario. Eso es 2 puntos y pico. Eso no es hipotecario. A 14.5 hipotecario. No, pero yo tengo hipotecario. Oye bien, hipotecario 16. Ajá, oye bien. Pero oiga, maestro, pero en dólar a 3.88. Sí. Entonces, este es un país de ladrones, de usurpadores, de agotistas del mercado financiero de la República Dominicana y permitido por los entes reguladores del Estado Dominicano. Entonces, siguiendo con la pregunta, esto es un país de alto costo, ¿eh? Sí. ¿De alto costo? Claro que sí. Claro, y los salarios, yo no sé, algunas veces como la gente, ¿verdad? Claro. Por eso es la informalidad. Digo, cuando uno ve toda la jipeta que hay en la calle de marca, uno sí ve que es un país de alto costo. No, de alto costo, pero eso es una concentración que hay. Pero siguiendo con la pregunta, vamos con otro sector, el turismo. El turismo creció el 2025 menos que el 2026, por lo que ya expliqué. Ahora, tú dices, bueno, pero El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica creció más que la República Dominicana y están en el mismo entorno y están recibiendo, ¿verdad?, la misma situación de incertidumbre, pero son economías con una estructura diferente. Por ejemplo, los países centroamericanos, exceptuando
a Costa Rica tienen una mayor concentración en productos agroexportadores. Y además algunos de ellos dependen más que nosotros de las remesas. Entonces los choques externos fueron diferentes, son asimétricos, vamos a decir. Cualquier situación que ocurra en el mercado, a mí me afecta diferente a ti, porque tú tienes una estructura diferente a la mía. Y no hay que olvidar lo siguiente, la economía que está quizás de la más integrada después de México y Canadá, que está integrada comercialmente a Estados Unidos, es la República Dominicana. Oye bien, casi el 50% de todos los ingresos por diferentes fuentes, conceptos, en divisa, provienen de allí. La inversión extranjera, casi un 50%, el turismo, el 80% de las remesas, el 68% de las exportaciones de zonas francas van a ese mercado. Por lo tanto, lo que ocurre allí también nos ocurre a nosotros. Y además hay un elemento importante. Mira, la República Dominicana está en una trípode. Estados Unidos, su principal socio comercial. Su segundo socio comercial. No, es China. Por el tema de las importaciones, importamos muchísimo de China. Y nuestro segundo mercado de destino de las exportaciones es Haití. Haití con problemas, China y Estados Unidos con ese match por dominar el nuevo orden. Entonces todo eso de una forma u otra, la República Dominicana y esta economía está metido en eso, quieras o no. Todo eso son elementos que influyen. Ahora, nuestra política pública interna, nosotros tenemos que alinearla en función de situaciones que yo creo que debemos de mejorar. Hemos insistido en el tema de la inversión pública. La inversión pública tiene que incrementarse. Si nosotros queremos alcanzar... la inversión en gasto corriente. La inversión de capital, inversión pública. Que sea expansiva, claro, que sea productiva, que sea dinámica. De capital. Sí. Y eso es tan importante porque si nosotros queremos alcanzar la meta que se ha establecido al 2036 de duplicar el PIB, oye bien, en los próximos 12 años, 11 años, para llegar a esa meta tenemos que crecer un 6. Oye bien. Anual, promedio. Vamos. Y además tenemos que tener un nivel de inversión pública por lo menos que sea entre 3 y 3.5. ¿Tú entiendes? Entonces yo... Este gobierno en 5 años no ha podido invertir ni siquiera un 2.1. Ha sido la inversión más baja en los últimos 70 años. Sí, es cierto. Sí. Tienen 3 años, 4 años diciendo que vamos a crecer un 4 y cuando terminamos el año al final no llegamos a 3. Ahora mismo dice que somos el país que más va a crecer, dice la CEPAL. Y hay meses y el Banco Mundial. Exactamente, que vamos a crecer de aquí, de América Latina. Entonces eso somos el segundo que más va a crecer, República Dominicana. No, y eso lo hemos explicado, o sea, hay que tener cuidado, mucho cuidado cuando se establecen en estos tiempos metas de crecimiento porque al final después no la cumplimos. Por diferentes razones. No, el año que viene vamos a decir lo mismo al final. Bueno, el año que viene vamos a crecer 5. Pero por eso hay que advertirlo desde ahora, Alberto. Maestro, usted fue mi profesor de economía. Sí. Y le iba bien. Van a ser 26. Sí, yo era bueno. Pero un estudiante estrella. Sí. Cuando él no tiraba piedra, yo no estudiaba. Mira. Él se pasaba la vida ya entre estudiando, fornicando, bebiendo y peleando. Bebiendo no. Y fornicando. Todo lo otro anterior sí. Bueno, van a ser 26 años al buen maestro. Pero hay temas. Porque fue derecho que estudié. Sí, claro. Entonces, por eso hay temas que yo no los entiendo. El año 2020 el PIB era de 89 mil millones de pesos de dólares. Y bueno, con la pandemia el mundo completo, el PIB bajó como un 10%. Claro. Cuando se produce entonces el efecto rebote que se recupera, vuelve a su estado natural. ¿Cómo se explica que teniendo la inversión más baja de los últimos años en este gobierno, inclusive recaudando menos por debajo de lo proyectado todos los meses, con los préstamos más grandes que hemos tomado en toda la historia, cómo se explica que el gobierno diga, y viendo el efecto, la crisis económica que tiene la gente, cómo se explica que el gobierno diga que la economía ha pasado a 129 mil millones de dólares? ¿Quién ha sido el que ha aportado esa riqueza, si eso es cierto?
No, mira, yo pienso que hay que decir lo siguiente, la economía dominicana no está en una crisis. Está creciendo menos, pero eso no significa que no ha crecido. Y cuando una economía crece, no a su potencial, pero crece, claramente que expande su Producto Interno Bruto y lo va expandiendo. Recuerda que el PIB per cápita no es más que un ratio entre el PIB y la población. Entonces también el crecimiento de la población en la República Dominicana ha estado disminuyendo con el paso del tiempo. Esas son dos variables. Sí. Entonces eso influye mucho, generalmente para que al final tú puedas tener un PIB per cápita más alto. Es una combinación de un crecimiento, aunque ese crecimiento no ha sido el crecimiento potencial en promedio en los últimos 5 años, sin embargo, obviamente ha habido una tendencia a una baja en la población, y esa baja de la población ha sido mayor que el crecimiento de... o sea, lo que usted quiere decir es que la economía ha crecido a pesar del mal manejo del gobierno. Claro, porque... Lo que no se han cumplido son los vaticinios. O sea, a pesar del gobierno que lo ha hecho mal, ha crecido el PIB. Y factores externos incluso han influido en que no se pero no ha crecido. Oigan bien. No. Yo lo sé. No. Él no dio desarrollo económico. Yo lo que digo es que la economía dominicana no ha crecido al nivel de crecimiento de años anteriores, pero sí ha crecido. A pesar del gobierno ha crecido. Alfredo. Muy bien. Porque recuerden ustedes, esta es una economía donde gran parte del crecimiento está sustentado por el sector privado. Ahora, 85%. Alfredo, permíteme hacerle yo quiero hacer una pregunta muy parecida a la de John, claro. Pero con otra Usted está hablando desde el dolor. Pero con otra arquitectura, maestro. John dice, ¿cómo es posible que hay un contexto convulso internacional en los últimos años, verdad? ¿Cómo es posible que el nivel de endeudamiento ha crecido? ¿Cómo es posible que tengamos uno de los gastos de capital más bajos de los últimos 50, 70 años, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el gasto en ayuda social y asistencia social, el gobierno haya dicho que lo ha incrementado como nunca? Lo ha duplicado. ¿Verdad? Y en la misma oración, maestro, entonces te dicen que la pobreza se ha reducido. Explíqueme. Mira qué ocurre con la pobreza. Mira qué ocurre con la pobreza. No, porque no entiendo. No, mira qué ocurre con la pobreza. Algo muy importante tú has dicho. La metodología que se utiliza en la República Dominicana de medición de la pobreza, y eso se usa también en otros países, es sobre la pobreza monetaria. ¿Qué significa eso? Dicen, bueno, vamos a establecer un nivel de ingreso que por lo menos permita que la gente pueda cubrir una serie de necesidades. Eso se le llama la canasta de la pobreza. Y ese nivel de ingreso, si tú estás por debajo de ese nivel de ingreso, tú eres pobre. Si tú estás por encima de ese nivel de ingreso, entonces ya tú no eres pobre. Pero oye bien, espérate. Entonces, la canasta que se utiliza no es la que calcula, no es la que calcula el Banco Central, sino es una que se hace básicamente más baja, especial, que esa la calcula el Ministerio en ese momento de Economía, Planificación y Desarrollo, ahora de Hacienda y Economía. Y el nivel de ingreso, básicamente, que incluso eso se va actualizando con la inflación, es como 8.500, una cosa así. Eso se va actualizando. ¿Qué hacen los gobiernos? Que dicen, bueno, te focalizan a una parte de la población, y todos aquellos que están por debajo de ese nivel de salario o de ingreso de pobreza, dicen, bueno, son 8.500. Entonces yo le voy a dar bono luz, bono gas, ayudas sociales, se lo computan como una transferencia, y cuando se lo suman, ya no tiene 8.500, sino tiene 10.000 pesos. Y ya ese no es pobre. ¿Estás entendiendo? Aunque la canasta básica entonces, claro. Pero, entonces todo eso todo eso se escribe todo eso está ahí. Eso fue el comité de pobreza se crea en el año 2012
por un decreto. Incluso la universidad yo participaba. Pero y yo recuerdo, modificaron en el 21, en el 20, modificaron la forma de medir la pobreza. No, entonces ya incorporan ya incorporan ahora, hacen una metodología que es más robusta, se llama multidimensional, pero esa no es la oficial. La oficial es la monetaria. La que usted explicó. Exactamente. Ellos te hacen las dos, entonces, porque ya la multidimensional te dice, espérate, es que eso es como algo medio engañoso. Ahí tú tienes que incorporar cuáles son las necesidades insatisfechas en términos de salud, en términos de educación, en términos de servicios públicos, y ya entonces ahí hace que el número de pobres sea mucho mayor. Entonces, esos son elementos que siempre se han criticado. Yo recuerdo que yo participé en una reunión precisamente en el 2012 y vino un técnico de la CEPAL y él nos dijo ahí en la discusión, mire, esto es muy engañoso, los gobiernos si quieren pueden sacar, eliminar a los pobres con esta metodología. Sí, dándole transferencia, y por eso son las ayudas sociales. Todas esas ayudas que ustedes ven se la computan y le dicen, espérate, tu salario es bajo, pero si cuando yo te sumo esto, y tú le pones un dato, dice, espérate, yo te estoy dando per cápita 5,000 pesos adicionales, 6,000 pesos adicionales. Entonces eso evidentemente es un elemento no solamente para fines metodológicos, se desarrolla un país así, sino también para fines de que te genera elementos mediáticos. Se desarrolla un país de esa manera. Yo creo que no es la mejor forma para desarrollar. Porque, ¿qué ocurre? Las transferencias tienen que ser condicionadas. Si yo le doy a una persona un cheque, yo tengo que exigirle a esa persona que envíe a sus hijos a la escuela, a su esposa que vaya a hacerse un chequeo constantemente. Y eso, tú estás condicionando la transferencia a un elemento y a un objetivo establecido en la estrategia. Pero no, claro, así no. Maestro, mire, mire, aquí estoy viendo, para el año 2025, cerramos las cifras de remesas recibidas por el orden de los 11.866 millones de dólares. Las cifras por concepto de turismo cerraron en 11.200 millones de dólares. Y las cifras por concepto de exportaciones de unos 14.000 millones de dólares. Dice aquí 14.645 millones de dólares. Maestro, esa relación que existe, el turismo hay que aplaudirlo, los 11,000 millones de dólares, porque es un esfuerzo que ha mantenido República Dominicana hace muchos años, junto al sector privado, junto a las políticas públicas gubernamentales, hemos tenido una industria turística envidiable en la región, claro. Y hasta para muchas partes del mundo. Sí, esos 11.200 millones están ahí. Pero maestro, ¿usted cree que las cifras por concepto de remesa deberían estar tan cerca de las exportaciones? 14,000 millones en exportaciones, 11,000 y tantos millones en remesa. Mira, lo que eso refleja es que todavía la República Dominicana tiene dificultad para incrementar sus exportaciones de bienes, en este caso. Mira, nosotros en el año 1990 teníamos una producción nacional de café de más de 1 millón de quintales. ¿Tú sabes cuánto nosotros estamos produciendo ahora? Sí. No pasa de 200,000. Pero ahí hay nosotros somos importadores, producimos café, pero somos importadores netos de café. De Vietnam. ¿Tú estás entendiendo eso? Ahí va, maestro. ¿Tú estás entendiendo eso? Entonces, todo eso son elementos importantes. Señores, aquí ha habido un estancamiento de las exportaciones. Y de la producción nacional. Entonces, porque todo es para importar, para el negocio. La producción nacional desaparece y ¿qué tú vas a exportar? Tú no tienes productos de calidad para exportar. Y déjame decirte lo siguiente. Sí, no, acá, mi colega, mi amigo. ¿Entiendes? Y déjame decirte lo siguiente. El tema de
de la exportación de oro, eso muy bien, pero lo que se ha incrementado es el precio. Claro. No el volumen. El volumen. Entonces, con un precio muy alto, el valor te incrementa. Pero nosotros tenemos un tema de estancamiento de nuestras exportaciones y básicamente en rubros que nosotros éramos netamente exportadores. Oiga, qué noticia más buena para República Dominicana. Lástima que yo he dicho, maestro, me excusa. Sí. Que yo he sugerido, por ejemplo, el dinero de la Barrigol, yo siempre le he dicho a todos los gobiernos, se lo dije del gobierno de Danilo Medina. Sí. Oye, por concepto del alza del precio del dólar, del oro, República Dominicana le van a llegar ahora $400 millones más. Por concepto del alza. Del alza, sí. Yo vi una cifra en el tramo del año sí. que teníamos nada más por concepto de impuesto de ese oro, $500 millones. El año pasado recibimos... El año pasado. 30 mil millones de pesos adicional. Míralo ahí. Lo que se había oiga, lo único que yo le he pedido a este país, a los gobernantes que están aquí, de ese dinero, coja una partecita de ese dinero, $200 millones, 100 millones de dólares, y váyase a cada provincia a hacerle barrio a la gente, porque aquí hay un déficit habitacional. Pero oye, esto, te voy a explicar. Es calidad de gasto. Planificación y ejecución. Oiga esto, maestro. Sí. Oiga, yo he sugerido, vaya cada 500 llegaron este año, ¿verdad? Vamos, coja $100 millones y haga un barrio en cada provincia y póngale, ese barrio fue construido con el dinero de la Barrigol. Ahí se compró bloque, cemento, varillo, hubo dinámica económica, se comió toda esa vaina. Para que en la posteridad, cuando ya en ese jodido hoyo de ahí, de construir, no haya oro, por lo menos quedó algo. Pero maestro, todo lo que nosotros no hemos ganado de la Barrigol, aquí no hay quien me enseñe a mí un barrio, una calle, alguna construcción, una vaina que diga, mira, esos cuartos fueron de la Barrigol. La hemos explotado así, cada vez que usted compra. Alfredo, no te vayas más lejos. Habla de la provincia de Sánchez Ramírez, que es donde está ahí. Se supone que debe ser la provincia con más beneficiada. No, debería ser Suiza. Y con la tasa de pobreza más. En el campo hay una mina y la callecita está desbaratada. ¿Cómo va a ser una tasa de pobreza? Debería ser Suiza con tu. Entonces no te vayas muy lejos. Que cuando se firmó el acuerdo, ellos no se respetan porque ellos se transan los ambientalistas y esa gente. Mire, aquí no sale un camión más. Aquí hay que hacer este barrio, aquí hay que hacer esta cancha, este techado, esta calle hay que apartarla. Es que van con 30.000 militares que tú quieres que haga el pobre campesino. Es que cuando se firmó ese contrato originalmente establecía una partida proporcional para la región. Pero el Consejo de Desarrollo se lo robaba también. Lo que hicieron? El Consejo se lo robaba modificaron la ley. Modificaron la ley para pasar por para que los cuartos fueran de inversión a nivel nacional. Y le quitaron a Cotuí eso. Y la gente de Sánchez Ramírez son tan bandidos. Por no decir bandidos. Se han transado mucho. Es que le mandan 30.000 militares. Con la barcaza de Aso empezaron a quemar goma y después estaban toditos callados. Maestro, pero para ir terminando. Para ir terminando, porque yo sé que usted se tiene Esto levanta mucha pasión, maestro. Usted ha dicho una cosa, maestro, aquí, magistral. Brillante. Y que, como siempre, que es algo elemental, simple. Y uno se pregunta, pero quienes nos han dirigido, quienes nos dirigen, los economistas que están llamados a trazar, ¿verdad? Uno dice, pero ven acá. Usted decía el ejemplo del café. En el 90 se importaba 1 millón. No, se producía 1 millón. Ahora 1 millón. Ahora 200.000. Pero entonces, tú ves que todos los días las importaciones crecen. Por ejemplo, este es un gran país consumidor y productor tradicionalmente de arroz. Pero el DERECAFTA entró. Ya se está importando más arroz y que han tomado una medida para que los productores, pero que todo eso es momentáneo. A la larga todo eso se va a comer los productores nacionales. Entonces yo digo, pero ¿cómo tú descansas la economía de un país en factores exógenos? Turismo, remesa, Barrigol. Eso es, Barrigol es finito. Barrigol es finito y nosotros ya tenemos casi 20 años. ¿Cuántos años tiene explotando Barrigol? Por más de 20 años. Más de 20 años. Pon tú que le queden 20 más. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Se nos van a ir los 40 años y va a estar el mismo desastre cuando termine esa explotación. Entonces yo pregunto. Pero Elvin, súmale que las remesas no serán para toda la vida. Exacto, porque hay una tercera generación no mandan. que no tiene vínculo y no hay a quien mandarle. Claro.
Entonces yo digo, pero ¿cómo no podemos ver eso si es tan elemental? En vez de fortalecer la producción nacional para que tú tengas productos y bienes que exportar. Claro. Buscar nuevos... es la manera en que se traen divisas. Y se desarrollan los países. Porque tú no puedes desarrollar un país contando con los cuartos en bolsillo de otro. No. Mira, aquí yo estuve en esto el año pasado en Perú. Perú, tú puedes decir que ha sido quizá la economía en términos del crecimiento más exitosa en América Latina. ¿Para qué han cogido los venezolanos? No, hay casi 2 millones de venezolanos que cogieron para allá, para Perú. Y es una economía que tú ves que, sin embargo, el nivel de informalidad, aún con los altos niveles de crecimiento que ha tenido el Perú en las últimas décadas, es un 70%. Oye. Tú sabes que ha faltado también. ¿Por dónde andamos, maestro? No, aquí estamos como un 54. Por ahí. Ahora, ¿qué ocurre ahí? Que ahí hace falta una política pública. El 90% del tejido empresarial en este país son MIPE, micro y pequeñas empresas. Sí. Y no hay ninguna política que pueda articular ese sector con el resto de la economía, con la producción nacional. Hay que hacer una política de desarrollo productivo y ese es el gran error. No hemos concentrado en temas macro, pero en temas sectoriales. ¿Dónde está nuestro sector industrial? Nosotros somos un país que estamos importando todo, prácticamente. Somos un país que teníamos una economía agrícola, que la tenemos, vamos a decir, pero hay rubros que hemos perdido competitividad. Bueno, en el banano hemos perdido. Entonces hace falta una política sectorial, industrial, agropecuaria, que permita, obviamente, que nuestra producción nacional se expanda. Sí. Eso es lo que ha ocurrido. Gracias, maestro. Salúdeme ya. A Hochi. A Leonardo Díaz. Mi maestro de economía. Sí, a Leonardo. Dari Javier Cuevas Nin. Siempre estamos ahí. Mi maestro, Hochi Burgo. También. Burgo Salazar, mi maestro. Sí, ¿Y tú diste tanta economía? Sí, muchísimo. claro. Yo di economía. Amigos, profesores amigos. ¿Para qué era que usted la usaba? Cuando el tiempo no me he hecho rico. No, me he hecho rico. Cuando el tiempo la gorda. Que estaba en desgracia. Panorama FM 96.